Lo mejor, hermanos, que le puede pasar al hombre, el conocer la palabra de nuestro Dios, el conocer a nuestro Señor Jesucristo. De verdad, lo más grande, que usted conozca a Cristo, hermanos, no hay comparación. Y si tiene a Cristo en su corazón, hermanos, pues podemos darle gloria, honra a Él con toda libertad. Vamos a leer, hermanos, con la ayuda del Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia y lo vamos a hacer en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Después de dar lectura, hermanos, pido con todo respeto a mi hermano Samuel Morales, que sea él el que ore a nuestro Dios y que así su palabra, hermanos, sea expuesta como debe de ser y obre en cada vida y en cada corazón. Si ya tiene, hermanos, Romanos 8, capítulo 8, versículos 12 y 13. Si ya lo tienen, pueden dar gloria a Dios. Leemos todos, hermanos, y después oramos. ¿Y que la letra dice? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Oramos con nuestro hermano con la ayuda del Señor. Sí, Señor. Sí, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Obra tú, Padre. Santo eres tú, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Obra tú, Padre. Santo, santo, santo. Sí, Señor, en el nombre de Cristo. Así, Padre. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Santo, santo eres tú, santo es tu nombre. Sí, Padre. Obra tu misericordia, Padre. En manos mi vida. Por favor, Señor. Puro y santo eres tú, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor? Hermanos, pues recordemos que estamos hablando de la santificación. Realmente es muy, muy importante este tema, hermanos, y estamos en la etapa de la santificación progresiva. Y se le ha dedicado mucho tiempo a este tema, hermanos, de la santificación progresiva, pues porque es lo que hoy en día, hermanos, estamos nosotros viviendo. Y sabemos, hermanos, que día a día nosotros nos tenemos que santificar, porque servimos y fuimos llamados por un Dios santo. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Hermanos, tanto en este tema de la santificación progresiva como en la vida, hermanos, recordemos que el pecado, hermanos, ya no es nuestro rey. El pecado ya no es nuestro rey, ya no gobierna nuestra vida. Ya no es el que nos gobierna, eso tenemos que tenerlo claro. Pero el pecado, hermanos, el pecado sigue siendo nuestro enemigo. Sigue siendo nuestro enemigo. Por eso, hermanos, en primera de Pedro 2:11 encontramos que dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué nos da a entender, hermanos? Esta batalla está dentro de nosotros.
está dentro de nosotros y que ataca nuestra alma. Ahora, hermanos, por eso es que tenemos que usar los medios que Dios da y que ya hemos estado viendo día a día, hermanos. Tenemos que, para vivir una vida en santidad, tenemos que usar esos medios. Nosotros no podemos vivir en santidad sin la ayuda de nuestro Dios, pero nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos que usar los medios que Dios da. Hermanos, veremos hoy un medio más en el cual leímos ahí en Romanos 8, 12, hermanos, y 13, que de lectura dice así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, y viviréis. Hermanos, también en Colosenses tenemos algo similar, en Colosenses 3, 1 al 5, en el que nos dice: si habéis pues resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, dice, muertos sois, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, y ahí dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Amortiguad. En la Nueva Versión Viviente, hermanos, dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir. ¿Quiénes van a hacer morir? Amortiguad pues, es lo mismo, amortiguad pues vuestros miembros que están en la tierra. ¿Quiénes van a amortiguar esto? Nosotros. Y que nos dice, hermanos: fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Entonces, el medio del cual vamos a hablar, hermanos, en esta noche es hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne. Otros lo podrán entender como la mortificación del pecado. El deber que tiene, hermanos, todo creyente, ese es un deber que tiene, no tiene una opción, es un deber que usted como creyente tiene, es hacer morir el pecado. Y eso es muy importante, hermanos, este tema, porque a veces en lugar de hacer morir ese pecado, hermanos, se le alimenta. Por eso la palabra de Dios dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿A quién se le manda esto? A la iglesia, a la iglesia. Es el deber que tenemos, hermanos. Todo creyente tiene ese deber. Por eso, hermanos, en Romanos 8:13, que leímos al principio, nuestro texto base, le haremos unas preguntas con lo cual lo vamos a ir respondiendo. Y en primer lugar, hermanos, ¿a quién se le manda a hacer morir las obras de la carne? Sí, hermanos, a los creyentes. Es por eso que Romanos 8:9, hermanos, nos dice: mas vosotros no estáis en la carne. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y nos sigue diciendo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sí, el tal no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿A quiénes se les manda? A los convertidos se les manda. A los convertidos se les manda esto. Y es por eso que San Pablo, hermanos, también nos damos cuenta que él no tiene ningún problema llamarlos hermanos. Porque el apóstol no era el que llamaba a cualquier persona, le decía hermano, hermano. No, hermanos. Por eso ahí en Romanos 8:12 él dice: así que hermanos. ¿A quiénes se refiere, hermanos? Sí, a la iglesia, a los que somos de Cristo. ¿Usted es de Cristo? Bueno, entonces a ustedes, a ellos se refiere. Y les dice: así que hermanos. A ellos se refiere. No se refiere a las personas inconversas.
No se refiere a las personas inconversas. A ellos no se les está mandando a hacer morir las obras de la carne. No. ¿Por qué? Porque los inconversos, hermanos, no podrán cumplir con este deber. No podrán cumplir con este deber. Solo, hermanos, los creyentes podrán hacer esto de mortificar el pecado. Solo los creyentes. Si una persona no ha muerto con Cristo, no ha resucitado con Cristo, no podrá hacer morir el pecado en él. No va a poder. No va a poder. Por eso es que se le manda que, hermanos, que solo a los creyentes pueden y deben hacerlo. Usted, si es creyente, puede y debe de hacerlo. Ahora, hermanos, esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿A quiénes se les manda a hacer morir las obras de la carne? A los cristianos. A los inconversos no. Ahora, ¿cuál es ese deber? Bueno, pues ese deber, hermanos, es hacer morir esas obras de la carne. Ese es el deber. Pero, hermanos, si nos preguntamos qué quiere decir Cristo con esto de las obras de la carne, y hermanos, si usted se puede preguntar, ¿qué es eso de hacer morir las obras de la carne? Pues primero, hermanos, cuando dice mortificáis las obras de la carne, no se está refiriendo, hermanos, a su cuerpo físico. San Pablo se refiere, hermanos, a la depravación de nuestra naturaleza pecaminosa. De nuestra naturaleza pecaminosa. La cual, hermanos, esto se manifiesta a través de nuestros cuerpos físicos, a través de nuestros miembros. Y para entender esto, hermanos, San Pablo usa la figura del lenguaje literario llamado metonimia, así se llama ese lenguaje, para nombrar una cosa que se utiliza en el nombre de otro, cuyo significado resulta cercano o próximo al original, sin que la oración se afecte. ¿Cómo podemos entender esto, hermano? No sé, un ejemplo, digamos, déjame tu teléfono y cualquier cosa te llamo yo. ¿Usted va a dejar su teléfono? ¿Literal? No, esa es una metonimia. Digamos, la Casa Blanca no aprobó ciertas leyes que se le llevaron. ¿Y la casa como tal es el que aprueba leyes? No, se refiere a las personas que están ahí. Por eso, hermano, es que San Pablo habla de las obras de nuestro cuerpo. Las obras de nuestro cuerpo, porque es a través de nosotros, hermanos, de nuestro cuerpo que pecamos. No es a través de otros cuerpos, es de nuestro cuerpo. Y en Romanos 6:2, hermanos, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Esto, hermano, nos da a entender que a través de nuestros miembros es que nosotros pecamos. Y nos dice en el versículo 19: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentéis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así, ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir la justicia. Así como nuestros cuerpos, hermano, era usado para servir al pecado, ahora tenemos este cuerpo para servir ¿a quién? A Dios. Es a través de nuestros miembros que servimos, hermanos, al pecado. Pero gracias a Dios que hoy, a través de ellos, servimos a nuestro Señor. Entonces, San Pablo, hermanos, no se refiere al cuerpo físico, sino a esa naturaleza corrupta. A esa naturaleza corrupta, depravada, hermanos, que habita en el hombre. Por eso es lo que yo le decía, hermanos, que es una metonimia esto, porque, hermanos, nos damos cuenta ahí en
en Colosenses en 3:5 que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y hermanos, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Se refiere entonces a esa naturaleza corrupta y depravada que habita en el hombre. A eso se refiere. No dice que te cortes una pierna, te cortes una mano. No dice eso. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Vemos, hermanos, que no hace mención de las partes del cuerpo humano. Y entonces esto no es que se refiere al cuerpo físico. No se refiere al cuerpo físico, sino al pecado que hay dentro de nosotros, y que a la vez se manifiesta a través de nuestro cuerpo físico. Tenemos un ejemplo claro, hermanos, esto en San Marcos 9:43. Vamos a buscar San Marcos con ayuda del Señor. San Marcos capítulo 9, (9:43) dice: si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Y hermanos, en el 45 dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en la gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Y el 47: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado a la gehenna. Hermanos, y aquí vemos, ¿acaso el Señor nos está pidiendo que nos cortemos una mano? ¿O que nos cortemos un pie? ¿O que nos saquemos un ojo, hermanos? Claro que no. Pero Él pide que evitemos exponernos a cualquier situación que nos pueda llevar a pecar con nuestras manos, con nuestros pies y con nuestros ojos. Algunos pensarían entonces: bueno, ¿por qué San Pablo solo se refiere a las obras? ¿Qué pasa con los pensamientos? Miren, hermanos, uno va unido al otro. Uno va unido al otro. Miren, hermanos, si yo cometo un acto pecaminoso, es porque fue concebido ¿en dónde? ¿En un qué? En un pensamiento. Y en un pensamiento pecaminoso. Y hermanos, entonces eso es la obra de la carne. Ahora, ¿qué significa hacer morir esas obras de la carne? ¿Qué significa hacer morir esas obras de la carne? ¿Qué significa y qué tengo que hacer? Sabemos que San Pablo hace una metáfora, hermanos, y San Pablo está, en este caso, está como personalizando el pecado, por así decirlo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque él ve al pecado como si fuera una persona que habita dentro de nosotros. Porque, hermanos, dice, el cual nosotros tenemos que darle, ¿qué dice? Muerte. Le tenemos que dar muerte. Esa es la idea, hermanos. Esa es la idea que lleva. Se nos manda entonces, hermanos, a eliminar ese poder que el pecado tiene dentro de nosotros. De modo, hermanos, que ya no siga obrando a través de nuestros miembros. Todo lo que pertenece al viejo hombre, hermanos, tiene que ser muerto. Tiene que ser muerto. ¿Por qué? Porque, hermanos, mire, no podemos vivir con normas del reino de Dios y al mismo tiempo que nuestro corazón guarde ambiciones terrenales. No se puede. Porque incluso la palabra de Dios dice que donde está tu corazón, ahí está. Porque donde está tu tesoro, perdón, hermanos, ahí está tu corazón. Ahora, hermanos,
¿Y cuál es el medio para llevar a cabo este deber? El hacer morir el pecado. ¿Cuál será el medio, hermanos? Dice la palabra de Dios en el 13, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿Usted identifica cuál es el medio, hermano? El medio es el poder del Espíritu Santo. San Pablo, hermanos, San Pablo no espera que el creyente, que usted, que yo, podamos hacer esto con nuestras propias fuerzas, el hacer morir, el darle muerte al pecado, porque podremos. No, hermano, o sea, eso es es una triste realidad que no podemos. Y Él no espera que lo hagamos de nuestras propias fuerzas, porque el creyente no puede hacer esto con sus propias fuerzas, sino por el poder ¿de qué? Del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo que mora en todo verdadero creyente. En todo verdadero creyente, porque Romanos 8:9, hermanos, nos dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, usted no puede decir: yo no tengo el Espíritu de Cristo. Porque si usted no tiene el Espíritu de Cristo, la palabra de Dios dice: el tal no es de Él. Y todo creyente, hermanos, todo creyente tiene este deber de mortificar el pecado, pero tiene este medio que es por el cual lo podemos hacer, que es el Espíritu Santo. Entonces, este texto, hermanos, que acabamos de leer de 8:9, en Romanos 8:9, hermanos, echa abajo varias posturas en el que se dice que primero tienes que ser creyente, y después viene el Espíritu a tu vida. Y no es así, no es así. San Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Es por eso, hermanos, que los creyentes somos los únicos que pueden hacer morir las obras de la carne. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Usted no puede hacer morir las obras de la carne por sus fuerzas, y si lo ha hecho es porque tiene, hermanos, al Espíritu Santo. Judas, hermanos, en versículo 19, llama a los inconversos en su carta: estos son los que hacen divisiones. Y dice: los que hacen divisiones sensuales. Y nos dice: no teniendo el Espíritu. Cuando el apóstol, hermano, se refiere a una persona sensual, no piense en una persona tal vez en una persona con minifalda. No. Él se está refiriendo a una persona que vive conforme a sus deseos pecaminosos. Esa es una persona sensual. Y San Pablo lo dice de otra forma, pero se refiere, hermanos, a lo mismo en Efesios 2:3, cuando dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Y es que, hermanos, es que los creyentes no andan por los deseos de su carne. No andan por los deseos de su carne. Los creyentes, hermanos, andan por principios espirituales. Y si usted no camina por principios espirituales, entonces usted es un sensual. Usted es un sensual y por lo tanto no tiene el Espíritu. No lo tiene. Y si no tiene el Espíritu, dice la palabra de Dios, que el tal no es de Cristo. Un inconverso, hermanos, no puede caminar por principios espirituales. No puede caminar por principios espirituales, hermanos. ¿Por qué? Porque estos principios espirituales son implantados, hermanos, por el Espíritu Santo
en el alma del creyente. Entonces, hermanos, ellos son sensuales, no caminan por principios. Hermanos, ellos caminan y viven y se guían por lo que ellos desean. Un sensual, ¿qué podemos decir, hermanos? Un sensual es una persona que ora cuando desea orar. Eso es un sensual. Que hermanos, que lee la Biblia cuando desea leerlo. Que viene al templo cuando desea venir a la iglesia. Viven por deseos. No viven por principios. Nosotros vivimos por principios, no por deseos, hermano. Cuando San Pablo dice que debemos hacer morir la carne por medio del Espíritu, hermanos, es que él se refiere, hermanos, que el poder que el Espíritu Santo ejerce sobre todo creyente, hermano, no es nuestra fuerza, sino es el poder del Espíritu Santo. Por eso es que yo decía que todo creyente verdadero puede, hermanos, y debe hacer morir el pecado que mora en él. Pero recuerde, no es por sus propias fuerzas. No lo es. Y si lo ha intentado usted por sus propias fuerzas, no va a poder, sino por el Espíritu Santo, hermanos, que recibió desde el mismo momento que creyó en Cristo y en su obra salvífica. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, se recibe por medio de la fe en Cristo y en su obra redentora. Gálatas 3:1, hermanos, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo, dice, fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Él estaba diciendo, hermanos, como Cristo fue presentado entre vosotros crucificado, la obra salvífica delante de vosotros, y al oír por fe de esta obra salvífica, recibieron al Espíritu Santo. Versículo 1:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Y el 14: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Tenemos que, hermanos, entender esto, que el Espíritu Santo no viene a nuestra vida para hacernos sentir sensaciones extrañas. El Espíritu Santo no viene a la vida del hombre para que se caiga y se arrastre y se descalabre por allá. No, el Espíritu Santo no viene, hermanos, a eso, a nuestra vida. El Espíritu Santo viene al corazón del hombre, dice, hermanos, en San Juan 16:8-13, y cuando Él viniere, ¿quién? Sí, el Espíritu Santo, cuando Él viniere, ¿qué va a hacer? Redarguirá, dice, al mundo de pecado. ¿Y quién dijo esto? ¿Qué apóstol lo dijo? No, Señor Jesús. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué venimos a Cristo? ¿Por qué nos arrepentimos? Redarguirá al mundo de pecado y de justicia, dice, y de juicio. El Espíritu Santo, hermanos, vendrá para hacerlo entender su condición. ¿Cómo está su vida? Su iniquidad. Para hacerlo comprender la obra que el Señor Jesús hizo para salvarlo, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo.
Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Hermanos, no podemos vivir la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. No se puede. Es por medio del Espíritu Santo. Él actúa, hermanos, en nosotros. Él actúa en nosotros. Ahora, hermanos, ¿y cómo sabe un creyente que está dependiendo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabe? Examínese cuántas veces acude al trono de la gracia. Y que cuántas veces le pide al Señor: Señor, si tu Espíritu Santo no me fortalece, hoy será un día perdido. ¿Cuántas veces hace eso, hermanos? Porque el depender, hermanos, del Espíritu Santo, usted va a crecer en santificación. Usted no puede caminar sin la presencia de Dios. No puede. Necesitamos al Espíritu Santo. Cuando una persona usa los medios, hermanos, esos medios que Dios ha provisto para su santificación, pero no pide la asistencia del Espíritu Santo, y usa los medios, pero no pide la asistencia del Espíritu Santo, hermanos, en ese corazón, hermanos, nace la autopromoción y orgullo. Él cree que lo que hace, logra, lo hace solo. Yo vencí esto, es tan fácil, yo lo logré. No, tú no lo lograste. Yo no soy como tal, hermanos, que ni ora, ese hermano ni ora. Yo sí oro diario. No, yo no soy como ese hermano que no lee. Yo sí leo diario. Cuando no pedimos la asistencia del Espíritu Santo, nace la autopromoción. Y piensa que uno es el que hace las cosas. ¿Y podemos, hermanos, nosotros? No podemos. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Al cumplir, hermanos, con esto deber de mortificar el pecado, hermanos, hay resultado. Dice el texto en Romanos 8:13: mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Y aquí la palabra morir, hermanos, el apóstol San Pablo lo está usando para hablar de morir, está hablando de esa palabra, hermanos, de la eterna separación de Dios en el infierno. Romanos 8:1 dice: ahora pues, porque, hermanos, podemos decir esto porque ahí en 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué nos da a entender esto? Que no hay condenación para los hijos de Dios. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, nos ha librado de la muerte y al final tendremos vida eterna. Si es que mortificamos el pecado. Si es que mortificamos el pecado. Porque dice: mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Y alguien podrá decir: entonces mortificar el pecado es una buena obra para ganarme la salvación. No, hermanos. Y es que en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ¿se da cuenta? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo que se obtiene, hermanos, ¿por medio de quién? De Cristo. Por medio de Cristo. Pero cuando Dios salva a un pecador, hermanos, por medio de la fe, por su gracia, pone en él, hermanos, la santidad inicial que ya vimos al principio. Y esto, hermanos, lo lleva al creyente a una santificación progresiva.
Es por eso que el creyente lucha diario, hermano, diario contra el pecado. Diario lucha contra el pecado. Porque un cristiano, hermanos, desea hacer el bien. Desea hacer el bien. ¿O usted no desea hacer el bien? Y cuando llega a fallar, cuando él llega a fallar, siente pesar, amargura en su corazón. ¿No le ha pasado a usted eso? Cuando un cristiano, hermanos, tiene vida, cuando un cristiano tiene vida, no es porque está mortificando el pecado. Por eso es que no por mortificar el pecado se gana la salvación, no. Cuando un cristiano, hermanos, tiene vida, no es porque está mortificando el pecado, sino eso es un síntoma de que ¿qué? De que tiene vida, de que está vivo. Hay vida espiritual en él. Y por eso es que cuando fallamos, hay pesar en nuestro corazón. Hay pesar en nuestro corazón. Si usted está preocupado en vivir en santidad, si usted sí está preocupado en vivir en santidad y está mortificando el pecado, entonces déjeme decirle que va por el buen camino que lleva a la vida eterna. Todo pecado, hermanos, todo pecado no mortificado vendrá a quitar nuestra paz y quitará también nuestro consuelo. Y tal vez hay alguien aquí que todavía no tiene a Cristo en su vida. Si vives conforme a la carne, si sigues viviendo conforme a la carne y sus demandas, su fin es la muerte. Y eso, piénsalo bien. No hay opción. No hay opción. Amigo, si sigues conforme a la carne y sus demandas, no esperes el cielo. Su fin es la muerte. Porque la palabra de Dios es clara: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues los invito a estar de pie, hermanos. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu trono de gracia, Padre, pidiéndote misericordia, Señor. Esto de mortificar el pecado, Señor, no se lo estás demandando a un inconverso, sino a tus hijos, Padre, a tu iglesia, que le den muerte, Señor, a esto, Padre. Que dice tu palabra: mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Aquí está tu iglesia, Señor, que a día lucha, Padre, y que vive no conforme a los deseos de este mundo, Señor. Esta iglesia, Padre, tus hijos se dirigen por principios, Padre, no por deseos, Padre eterno. No por deseos, Padre. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, Señor, que cuando llegamos a fallar, Padre, tú sabes cómo se siente nuestro corazón, Padre Santo. Cuando llegamos a pecar, Señor, nuestra alma se duele, Padre. Cuando llegamos a decir cosas que no debimos decir o pensar cosas que no, nuestra alma, Señor, se duele, nuestro ser, Padre. Porque todo creyente, Padre, debe de mortificar el pecado. Todo creyente, Padre eterno, debe dar muerte a estos deseos, Padre. Pero no podremos, Señor, solos. No podemos solos, Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú asistas nuestra vida a cada instante. Que tú nos ayudes, Padre. Que tú nos ayudes. No podemos caminar solos. Nadie puede caminar solo, Padre. Necesitamos hacer uso de estos medios que tú has dado, pero con la asistencia de tu Espíritu Santo, para no autoproclamarnos
Señor, porque toda la gloria te mereces tú únicamente, Padre. Y si alguien, Señor, Padre eterno, no ha venido en arrepentimiento y fe delante de ti, hoy es el buen día, Padre, que tú has hecho para él, Padre eterno. Ayúdalo, Señor, ayúdalo, porque la paga del pecado es muerte, no hay otro, Señor. Tú aborreces el pecado y aborreces al pecador también, Señor. Aborreces las dos cosas, Padre. Señor, tu juicio está sobre el pecador, Padre. Pero hoy, Señor, tenemos a Cristo y que podemos venir delante de ti, Señor, porque Cristo, Padre, ya pagó, eterno Dios. Y todo aquel que viene a ti, tú no lo rechazas, dice tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, que podamos vivir en santidad, Señor. Y que si no mortificamos el pecado, estos, Señor, vendrán a quitar nuestra paz y nuestro gozo. Ayúdanos, Señor eterno, en el nombre de Jesús, a que cada instante podamos vivir a la altura de nuestro llamado, Padre. Y que este tema, Señor eterno, de la santificación progresiva pueda ser en nosotros, Señor, de suma importancia, Padre. Que nos preocupemos, Padre, vivir en santidad, Señor, porque hemos sido llamados por un Dios santo, santo, santo. Y nuestra mayor preocupación es esa, Padre. Sin santidad, Señor, nadie te verá. Pero aquí está tu pueblo, tu iglesia, Padre. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Vamos a salir, vamos a ir a casa, Señor. Y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu, sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Estemos atentos a nuestro pastor con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos el sábado en Tecámac la preinauguración del templo a las 3 de la tarde y tenemos una participación. También se unió la reunión de matrimonios, de manera especial los matrimonios, y aunque no diga usted, es que yo ya no tengo matrimonio, no importa, vamos con la ayuda del Señor a las 3 de la tarde, es la preinauguración del templo en Tecámac. A las 3, inmediatamente terminando la preinauguración, continuamos con el culto de matrimonio con la ayuda de nuestro Dios. Así que vamos a ensayar ahorita, aunque el hermano Luisito dijo nos vamos, pero a ensayar. Así que pásense aquí adelante con la ayuda del Señor. Vamos a ensayar. Nuestra hermana Mirna está con el botecito pro ayuda a los necesitados.